sea, yo no recordaba ninguna maestra hablándome de estos temas y diciéndome, oigan, tienen que poner límites, tienen que cuidarse ustedes, tienen que priorizarse. Era todo como en esta idea de dalo y hazlo por la educación y por la institución y también hazlo mucho como por tu vocación, ¿no? Y a mí ya son discursos que hoy cuestiono un montón, que yo digo, ay no, por Dios, o sea... En realidad, lamentablemente, todo esto es sistemático, viene desde la forma en la que somos criados, viene en la forma en la que la sociedad se maneja y lo vemos como algo normal, ¿no? Y ellos solamente me vieron como un número, Sí. como un número más, como una incapacidad. Pero era muy difícil sostener todo esto, justo que decían, pues hagan ustedes, ¿no? Y cuando se necesitaba, si éramos las superestrellas, es que ustedes saben, es que ustedes conocen, es que, pues sí, pero ¿cuándo vas a hacer tú el trabajo? O sea, nosotros creo que ocupamos justo eso, maestros y maestras, generar comunidad entre nosotras y y caminar hacia adelante, ¿no? Porque las cuestiones del feminismo no solamente son para nosotras, Claro. son para todos nosotros. Todos los días tengo miedo de no volver a tener trabajo, de no volver a ser reconocida y se me hacía muy injusto que ellas mismas a veces como que perdieran este piso. Yo les decía, se sientan ahí en sus tronos de cristal y quieren desde arriba decir, ay, pobrecitas alumnas, ay, pobrecita población. Y les digo, no nos están mirando a nosotras, que las estamos sosteniendo ahí. Solo nosotras sabemos si en algún momento tuvimos que venir con un cólico menstrual muy fuerte y aún así nos tuvimos que presentar, o si en algún momento tuvimos que trabajo de cuidados en casa o algún enfermo o nuestro hijo enfermo, por ejemplo las personas con hijos, y estar pensando en nuestro hijo mientras estamos acá. Yo como que ahí entendí que yo soy totalmente prescindible para las instituciones. Bienvenidos a Tópicos Educativos Podcast. Hoy vamos a hablar de ser mujer en la educación en México y nos acompañó Vivi, una colega psicóloga, profesora, y nos pusimos a hablar de feminismo, de las jornadas laborales, las experiencias y todos los trabajos que desarrollamos en la educación superior en nuestro país. Y finalmente pues hablamos de las redes, ¿no? Cómo nos sostenemos entre nosotras y cómo este es un muy importante acto de revolución. Bienvenidos y disfruten. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tópicos Educativos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es ser mujer en los espacios de educación en México y nos acompaña Vivi. Bienvenida, Vivi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, gracias y pues vamos a platicar un poquito. Sí, bueno, ahorita me interesa, o nos interesa mucho utilizar el marco del 8M para hablar de cómo es nuestra vida real como mujeres en las escuelas. Porque luego como que siento que se neutraliza esa idea y se habla de los docentes, ¿no? Pero no de las mujeres docentes. O incluso a veces hasta lo llevamos como hacia este lado de las estudiantes, porque pues sí, son como nuestro foco de interés, ¿no? Son al final a quienes servimos, pero pues quería que tuviéramos un espacio nosotras, ¿no? Para mostrarnos, para visibilizarnos, también para que la gente que nos pueda escuchar pues pueda ver, compartir sus experiencias, ver si se refleja en nosotras, ver, pues no sé, qué cositas podemos aportar en este mundo de pensarnos, ¿no? De habitar estos espacios. Y pues yo quería iniciar esta charlita un poco sobre, yo lo sé que trabajas muchos temas, porque tú eres especialista en género. Y creo que habernos conocido aquí en la UPN, pues sabíamos que éramos diferentes, que teníamos cosas sobre educación, pero que en las pláticas, en las charlitas, pues fue saliendo justo esta idea de, yo también hago cosas de género, yo también he hecho investigaciones sobre eso, y yo también estoy en redes, y estoy en colectivas y demás. Y pues ahorita que acaba de ser el 8M, como que yo me quedaba pensando qué estamos haciendo en las escuelas, cómo se está viviendo ese día. Y pues sé que militamos distinto, pero las dos militamos, ¿no? Dentro del feminismo, dentro de la lucha política por nuestros derechos. Y tú me platicabas que fuiste a marchar, que estuviste como en estos espacios activos. Yo la verdad no fui, pero lo que hice fue un poco como ciberactivismo. Y compartí un pequeño post en el que decía, todas las mujeres en mí están cansadas, pero ninguna para de luchar. Y justo me quedé pensando en los temas que tú trabajas, ¿por qué estamos tan cansadas?
Sí. Pues sí, la verdad es que nosotras como docentes y mujeres nos toca muchas veces aguantar o sostener muchos cuidados, trabajos que luego no son vistos, ¿no? Por las demás personas. No sé, cuando tú piensas en una maestra, o no sé, yo cuando estaba en la universidad pensaba en las maestras, y bueno, yo recibía todos sus conocimientos, pero pues no me identificaba tanto como, o no me interesaba tanto el qué era lo que tenían que hacer el antes, durante y después, ¿no? O sea, realmente yo nada más veía ese espacio dentro del aula, ¿no? Y ahora que, bueno, ya soy docente, somos docentes, pues nos damos cuenta de que va más allá, ¿no? Nuestro trabajo no es nada más, pues, el calificar a los alumnos, el estar haciendo nuestras planeaciones. En nuestra práctica educativa viene desde mucho antes y mucho después de lo que hacemos justo en el aula, ¿no? Y por esta situación estuve indagando o analizando sobre todas aquellas labores que podemos estar haciendo como maestras, ¿no? A ti no sé si alguna vez te haya pasado que también te toca o nos toca estar trabajando la parte emocional dentro del aula, ¿no? Y esta parte emocional y de cuidados, a pesar de que es muy linda y que, bueno, a mí en lo particular me agrada mucho estar cercana a mis estudiantes, a veces sí puede llegar a ser un poco cansada o compleja más que nada, porque nos quedamos pensando a lo mejor después de haber escuchado a nuestros estudiantes qué puedo hacer por ellos y por ellas, ¿no? Sí, a mí sí me ha pasado muchas veces, más de las que quisiera. Además, esto de que haces cuidados, escuchas, mucha gente se me acerca y eso lo agradezco un montón. Como que a veces pienso, hay algo debo de estar haciendo bien, porque por algo tienen confianza, por algo tienen como este deseo de contarme cosas que a veces son íntimas, muy privadas, personales, sobre sus parejas. O sea, el otro día platicaba con profes y me decía, ay, ¿por qué sabes cosas de los estudiantes, tantas cosas? Y yo pues platico y los escucho, nada más. O sea, habitamos como de forma muy humana también la educación, y pues claro, luego lo llevamos hacia lo que nos toca, ¿no? Los temas, esas cosas. Pero yo algo que más bien tuve que aprender a hacer fue poner límites en eso. Como que yo decía, ay, me desgasto mucho, y no sé si me toca. O sea, de verdad yo sí decía, yo no veo que mis compañeros estén haciendo y quedándose horas extra escuchando estudiantes, que las reciban, que las consuelen cuando están llorando. Y no sé, seguramente sí hay muchos compañeros hombres que hacen esas labores, pero yo veía como una tendencia bien marcada que éramos nosotras siempre. Y justo también empecé a leer y decía, ¿por qué? O sea, no creo que es algo tan natural cuidar del otro para las mujeres, pero pues nos enseñan a hacerlo. Y yo he tenido más bien que ponerle límites a mi empatía, de decir, no, o sea, yo ya no puedo, porque a veces me buscaban de noche, me mandaban mensajes por redes privadas, con cosas que no tenían nada que ver con lo escolar. Y yo decía, pues está bien, pero yo también me estoy desgastando un montón en ese proceso. Se me hacía también muy doloroso sentir que a mí nadie me cuidaba. Que yo decía, bueno, ok, si es una red de cuidados, si es como un espacio en el que vamos a estarnos sosteniendo entre todos, ¿quién me está sosteniendo a mí? Y como que yo me sentía bien sola, me sentía muy sola mucho tiempo, sobre todo cuando empecé a dar clases, porque creo, a mí me pasó esto que la romantizaba, ¿no? Yo idealicé mucho la docencia, mucho la educación, hacia esto de que, ay, voy a estar bien comprometida y yo voy a dar mi tiempo y mi dinero y yo lo pago, pero que se haga. Y al final sentía que al fin, como que yo sentía que daba y daba y daba y a veces no recibía, ¿no? Y dije, no, tengo que parar. Pero sí, a mí me pasó justito igual esto que dices de que de repente como que no sabía todo lo que implicaba hasta que vi ahí y nadie me había dicho. O sea, yo no recordaba ninguna maestra hablándome de estos temas y diciéndome, oigan, tienen que poner límites, tienen que cuidarse ustedes, tienen que priorizarse. Era todo como en esta edad de dalo y hazlo por la educación y por la institución, y también hazlo mucho como por tu vocación, ¿no? Y a mí ya son discursos que hoy cuestiono un montón, que yo digo, ay, no, por Dios, o sea, no creo tampoco en el individualismo así cínico,
pero sí tenemos que ponernos en el centro como personas, ¿no? Como humanos. Y sí, a mí me pasó un montón, pero no sé si a ti. Sí, pues es que en realidad este trabajo emocional muchas veces se denota mucho en se nota demasiado en nuestra forma de cómo vamos sintiéndonos a lo largo de nuestra práctica educativa, ¿no? Sino también pasa mucho que empezamos a sufrir de riesgos psicosociales en los que vamos trabajando el día a día y vamos sintiéndonos cada vez más cansadas, cada vez más estresadas. Y esta parte del autocuidado, el autocuidado es muy, muy necesaria, ¿no? Sí, obviamente, siempre, bueno, a mí la verdad sí me gusta mucho trabajar con mis estudiantes de manera muy cercana. Me gusta ser, no amiga quizá, o sí amiga, pero con mis reservas, ¿no? O sea, escucharlas, atenderles lo que yo pueda trabajar con ellas. Y ya si es necesario, pues decirles que vayan en algún lugar que les pudieran apoyar. Pero aquí lo importante y lo más, lo que puede centrarse un poquito más a lo que somos como maestras y lo que a lo mejor sufrimos un poco más es que, como tú decías, muchas veces este tipo de situaciones se nos atañen a nosotras porque somos mujeres, ¿no? Esta cuestión del cuidado, de armar a lo mejor algún evento, de incluso también estar trabajando actividades que tengan que ver con el diálogo y estar como trabajando junto con los estudiantes, muchas veces veo más que nos atañe más a nosotros, ¿no? O sea, o nos lo hacen ver un poco más como nuestra habilidad, lo cual pues no es así, ¿no? O sea, esas habilidades las podemos tener tanto hombres como mujeres y las podemos llevar a cabo de tal manera que no haya ninguna línea que separe qué puede hacer uno y qué puede hacer otro, ¿no? Sí, a mí ahorita que dices esto de cómo se espera que nosotros lo hagamos, a mí me pasó. Pues creo que nosotras dos y creo que casi todas las compañeras hemos transitado por varias instituciones. Entonces yo tengo experiencias distintas, pero muy similares en casi todas. Y en una de ellas, que fue donde estuve más años trabajando, me pasó que se empezaron a armar redes o coordinaciones y demás. Y era muy interesante ver que sin importar el tipo de población que hubiera en las escuelas, en las dependencias les dicen, ¿no? Siempre mandaban una mujer a las cosas de género. Y entonces es que es como su tema, son temas de mujeres y resuelvan ustedes. Y al final éramos todas nosotras como diciendo, sí, las cosas están mal y no lo podemos cambiar, porque no depende de nosotras, ¿no? Y a mí eso me llegó a romper el corazón. O sea, sí llegó un momento en el que yo me sentí rota, porque yo decía, pues me ponen en estos espacios donde parece que estamos avanzando, pero al final nos vuelven como a aislar para que nosotras lo resolvamos. Y mucho del trabajo que se resolvió ahí era más bien a nivel emocional. O sea, más de saber que podemos impulsar políticas y que podemos hacer cambios y hay que hacer eventos y así, era cómo nos sentimos menos solas en este proceso que nos lastima tanto. Y eso fue como al final lo que a mí un poquito me dio luz, pero era muy difícil sostener todo esto justo que decían, pues hagan ustedes, ¿no? Y cuando se necesitaba, si éramos las superestrellas, es que ustedes saben, es que ustedes conocen, es que, pues sí, pero ¿cuándo vas a hacer tú el trabajo? Porque al final sigue siendo un trabajo de cuidado, o sea, o de educarlos, ¿no? Así, bueno, es que tú eres la especialista, enséñanos. Pero todos somos investigadores, todos somos docentes, todos somos profesionales de algún área específica. ¿Por qué no estás haciendo tú tu chamba también, no? ¿En qué momento vas a predicar con el ejemplo de autoeducarte en cosas que deberían de ser muy importantes para todas las personas que estamos aquí? Y a mí eso me pasó, justo que me llegaban a cargar y al principio yo fui muy ingenua. Uy, pero ingenua, yo decía, yo la superestrella de género en estos espacios, y después me di cuenta que lo único que estaban haciendo era darme trabajo.
Justamente. Me daban más trabajo, ni me pagaban más porque yo era profesora por horas, ni me estaban dando tampoco reconocimiento, porque a veces ese reconocimiento se repartía entre la escuela, la institución. Y lo que yo seguía teniendo era esta satisfacción individual de sentir que estaba siendo congruente entre lo que yo milito afuera y lo que hago en la institución. Ay, pero yo al final sentía que solo me premiaban el trabajo con más trabajo. Yo decía, no sé si a ellos les está pasando igual, pero a mí no se me hacía un buen trato, pues como que a mí no me salían las cuentas. Y así me he sentido, y creo que eso pasa en muchos espacios y les ha pasado a muchas amigas, ¿no? A muchas compañeras que nos veo saturadísimas de actividades porque nos importan mucho, pero luego como que yo no siento que a nadie más le importan más que a nosotras, ¿no? Entonces no sé, a veces no sé si soy yo en mi percepción o si más bien sí está pasando esto y tendríamos que nombrarlo más, ¿no? Sí, claro, es que para poder trabajar a un nivel cognitivo o a un nivel consciente de la situación de género, tendríamos que todos hacernos parte de, ¿no? O sea, el cuidado colectivo que fuera de todos, ¿no? No solamente de cuidarnos entre nosotras, cuidar a las demás, sino que fuera un cuidado colectivo de tal manera que todos pudiéramos participar, ¿no? Como bien dices, muchas veces en cuestión de género, pues las que más participamos somos las mujeres, y lamentablemente no siento que haya esa situación de sentirse como pertenecientes por parte de algunas otras personas, ¿no? De hombres o de maestras, maestros, etcétera, ¿no? O sea, el hacerte cargo de el conocer un poco más sobre todo esto también es importante, ¿no? El reconocer que sí, en efecto, hay muchas cosas que han cambiado. No estamos como a lo mejor hace varios años, pero hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Y no porque ya podamos votar o no porque ya tengamos oportunidad de trabajar, ya se haya logrado todo, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que incluso no nos damos cuenta que siguen pasando a diario, ¿no? Y esa parte que no se ve, esa violencia simbólica que se va permeando en todo lo que hacemos en el día a día, y bueno, en este caso en las escuelas, a veces no se puede observar o no se puede reconocer como tú dices, con todas las letras que se necesitan reconocerse, ¿no? O sea, no se puede dar por sentado que ya estamos cambiando por completo, ¿no? Sí hace mucha falta el trabajo colectivo, el aprendizaje colectivo también sobre estas situaciones, y el reconocer que todo acto que nosotros tenemos es político, ¿no? Claro. Y esas decisiones que nosotros tomamos en el día a día, pues van a determinar no solamente lo que pasa contigo, sino lo que pasa con tu alrededor, ¿no? Sí, ahorita que dices, que creo que eres muy valiente en nombrarlo así, ¿no? Pues hay violencias, porque como que luego yo como que digo, ay, pues esta es mi realidad y estas son mis vivencias y tal, y se me olvida que sí es una categoría crítica y que sí he estado viviendo violencias, ¿no? Y las he sobrevivido, y así todas hemos estado en eso. Y a mí me pasaba esto, ¿no? Que escuchaba luego a compañeras que ya son definitivas, que ya llevan más años, que están muy consolidadas y que tienen mucha estabilidad laboral, y decía, ay, pero la gente decía, pero ya estamos muy bien, y yo decía, no, tú estás bien. Yo sigo en un espacio bien precario, sigo con muchísima incertidumbre, todos los días tengo miedo de no volver a tener trabajo, de no volver a ser reconocida, y se me hacía muy injusto que ellas mismas a veces como que perdieran este piso. Yo les decía, se sientan ahí en sus tronos de cristal y quieren desde arriba decir, ay, pobrecitas alumnas, ay, pobrecita población, y les digo, no nos están mirando a nosotras, que las estamos sosteniendo ahí.
porque ese trabajo que ustedes pueden hacer es porque muchas estamos en aula cobrando poco, sacando cosas sin cobrar, y pues no lo veían, y yo digo, pues fue un ejercicio muy violento para mí asumir eso en su momento de que decir, oye, pues he vivido mucha violencia en las escuelas, fue muy difícil, porque además como que rompía mi idealización del espacio escolar, ¿no? Que era como, ay, es un lugar de intelectuales y es un lugar de gente como ya muy capacitada, ¿no? Y luego llegaba y decía, no, y pues las teorías nos lo dicen, ¿no? Pues finalmente reproducimos. O sea, lo que está afuera está adentro, no podemos escapar de eso, pero sí veo que lo llevamos diferente. O sea, yo veo cómo reaccionamos mujeres y hombres a eso, y no sé si es porque las mujeres tenemos ya tan poco y a veces perder algo más es perderlo todo, que somos muy aguerridas. O sea, yo sí les digo, yo no voy a dar un paso atrás. Yo no quiero que demos un paso atrás, no podemos dar un paso atrás porque nos lo quitan todo. Y a veces veo que pues, los compañeros hombres son más cómplices. Porque pues el sistema está hecho para que si se sostiene los beneficie eventualmente, ¿no? Justamente el perpetuar todas estas actividades y estas formas de pensar nos lleva mucho a seguir viviendo todo esto, ¿no? Y pocas veces se observa la violencia como tal, ¿no? Como una violencia específica por el género. A mí, la verdad, en algún momento, a mis inicios, cuando recién estaba empezando como maestra, me embaracé. Me embaracé y no me dieron contrato para el siguiente semestre, ¿no? Entonces, sinceramente, a pesar de que nosotras podamos llegar a pensar que ya se está logrando mucho, falta infinidad de cosas por trabajar. La verdad, en ese momento yo me sentí sola, me sentí defraudada de la educación. Me tardé un poquito en regresar a trabajar porque sentía que me había dado la espalda, ¿no? Esa ilusión que tenía yo de ir a dar clase ya no era como tal esa ilusión, ¿no? Ya me había roto y ya necesitaba como recoger esas piezas y decir, bueno, a lo mejor no fue no fue nada más porque querían ellas, ¿no? Sino que en realidad, lamentablemente, todo esto es sistemático, viene desde la forma en la que somos criados, viene la forma en la que la sociedad se maneja y lo vemos como algo normal, ¿no? Y ellos solamente me vieron como un número, como un número más, como una incapacidad que tenían que cubrir después, ¿no? Y que para ellos no era redituable. Entonces, así es como vamos viviendo estas violencias y cómo es que también a partir de ello, también ya cuando tienes hijos, pues vas trabajando o vas teniendo tu labor como docente, pero puedes estar trabajando hasta 2 o 3 triples jornadas, 2 o 3 jornadas laborales, como es también en la casa, con la limpieza, hay veces que uno está trabajando y te acuerdas que se te olvidó sacar de la lavadora la ropa, qué sé yo, ¿no? O incluso también la labor de cuidados. Y aunque no sea uno, por ejemplo, no tenga hijos, muchas veces esta labor de cuidados se nos da como por sentado a nosotros las mujeres y tienes que cuidar a tus papás o tienes que cuidar la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo ahorita, de estas cosas que dices, hace tiempo yo traía el corazón roto, creo que como mucha gente en la educación, y tú me mandaste un mensajito, ¿no? Y fue un mensajito bien bonito porque sí me dio como mucho aliento, como que dije, ay, no estoy sola y hay alguien que lo entiende. Y que además no solo lo entiende, sino que se toma el tiempo de verbalizarlo y de hacérmelo saber, ¿no? Y yo te decía justo esto de que, ay, bueno, esta escuela no me rompió el corazón, yo ya lo traía roto. Porque nos Solo se reafirma. Sí, justo, se nos va reafirmando, ¿no? A mí me pasó no por gestar, no por maternar, sino en pandemia. O sea, directamente a mí en pandemia
Un día me dice, no, no te preocupes, tú tranquila, todo va a estar bien, y acto seguido veo que el semestre ya empezó, yo no tengo trabajo. Y yo me dije, ¿cómo se atrevieron a mí a dejarme sin empleo, sin previo aviso, en medio de una pandemia? Y fue el caso de un montón de profesores, sobre todo profesoras en la universidad, ¿no? Bueno, en una universidad, en otra. Y yo estaba muy, muy devastada porque a mí se me hacía como algo bien deshumanizante. Yo decía, justo esto que tú acabas de decir, o sea, yo no soy una cifra, yo no soy un número, yo no soy un número de empleado, o sea, yo soy una persona que está en una situación crítica en un espacio mundial donde estábamos completamente desestabilizados, y en el momento en el que más esperaba ser cuidada, al menos yo esperaba ser muy cuidada en ese momento, fue en el momento en el que yo fui desechable, ¿no? Yo como que ahí entendí que yo soy totalmente prescindible para las instituciones. Y pues eso ha pasado y sigue pasando y sigue pasando. Y es triste porque además impacta, yo creo, mucho cómo nos desempeñamos, cómo nos comprometemos. No dudo que por eso sea que transitamos muchas veces de este entusiasmo inicial ajá, sí, como, ay, bueno, pues hay que hacer lo mínimo, ¿no? Que se haga algo. Pero yo veo cómo la gente empieza su espacio, su recorrido por las escuelas con tantas ganas, con tanto deseo, con tanta ambición y tanta ilusión, y luego se nos va acabando. Y justo esto que mencionas, o sea, al final somos, o sea, creo que a mí eso me ha ayudado mucho a sobrellevar esta situación, de entender que sin importar cuál sea mi experiencia de vida, mis necesidades de vida, al final para la institución educativa yo soy un empleado, ¿no? O sea, y eso me lo he reafirmado muchas veces, este es un trabajo transaccional. Yo te doy un servicio, tú me das un pago. Y ahí es donde entra como esta complejidad, ¿no? Como este conflicto conmigo misma de decir, bueno, pero qué tanta congruencia hay en mí si me reduzco yo también a hacer solo eso, ¿no? Y no quiero serlo. Y justo también esto que decías, bueno, ¿cuántas veces estamos dando tanto en tantos espacios, ¿no? Acá, que ya decíamos, no, pues es que me toca acompañar estudiantes en procesos personales, en procesos psicoemocionales, en cosas de tutorías, ¿no? Que es algo que nos cargan mucho, que todo lo de sensibilización de género, o sea, nos toca hacer eso. Esa es una labor. Aparte hacemos la de docencia, muchas veces la de investigación, aunque no tengamos contrato para investigación, y aparte hacemos todo lo del hogar. O sea, Sí, todo esto, y sí. Se nos carga mucho y tenemos demasiadas sentimientos encontrados. Yo lo llamo así, ¿no? O sea, sinceramente, estos sentimientos a mí me gusta mucho ser maestra. Yo amo mi profesión, y amo estar con mis estudiantes. Pero cuando se atraviesa toda esta precariedad, se atraviesa esta inseguridad de no saber si ya voy a tener trabajo el siguiente semestre o no, a veces logra hacer que decaiga mis emociones hacia lo que realmente me encanta hacer, ¿no? Y pocas veces, como maestras, a veces lo decimos entre nosotras. Yo creo que lo sufrimos a veces solo con nuestros amigos o con las personas más allegadas. Yo la verdad es que encontré aquí una red muy, muy linda, muy sorora, de maestras que nos apoyamos y nos queremos, que estamos al pendiente, ¿no? Y por eso es que creo yo que debemos estar en esta actitud de cuidado, de no dejar que se logre esta parte de la individualización, sino que ser comunidad. Cuando uno es comunidad, reconoce al otro y se pone en los zapatos del otro. O sea, nosotros creo que ocupamos justo eso, maestros y maestras, generar comunidad entre nosotras y caminar hacia adelante, ¿no? Porque las cuestiones del feminismo no solamente son para nosotras, claro, son para todos nosotros. Se debe de estar promoviendo, haciendo de manera más activa también, y también de manera teórica, pero obviamente siempre
sin dejar de lado esta parte activa, ¿no? De ponerlo en práctica. Claro. De llevarlo a cabo en cada lugar en donde tú te presentes, en tu salón, con los demás compañeros, con los directivos, en tu propia casa. O sea, creo que para poder lograr un cambio completo, ya un giro a todo lo que estamos viviendo es hacernos parte, tener esta comunidad, ser comunidad y tener este cuidado, esta actitud de cuidado hacia el otro. Claro. Porque hay una frase muy horrible que a mí no me gusta, que es de que lloren en su casa, que lloren a la mía. Me cae muy mal, pero es algo que mucha gente piensa, ¿no? Es algo que todos estamos pensando en nosotros mismos, y como estamos en un continuo, maestros y maestras, en un continuo andar de estar recogiendo puntos, recogiendo incluso hasta constancias para poder tener un trabajo digno y para el próximo semestre nos olvidamos del otro. Y esto nos hace separarnos entre nosotros. Y creo que lo importante aquí sería rescatar que no es solamente pensar que nada más nosotras las mujeres tenemos que hacer el cambio o subir la voz, ¿no? La voz tendríamos que subirla todos y ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, ahorita que mencionas todo esto de que nos olvidamos del otro muchas veces en este ejercicio pues de supervivencia. O sea, sí, y justo ayer estábamos aquí viendo una película que en un evento que organizaron las colegas en formación, que ya están por egresar de la licenciatura, que ellas son bien aguerridas, la verdad, y están haciendo muchas de las labores que creo que otras ya no tenemos la fuerza o que no tenemos el arranque para hacer, ¿no? Y intentamos sostenernos, pero a veces no se puede, pero estábamos ahí. Y es una película, es la de Talentos Ocultos. Y son como estas tres amigas, estas tres mujeres que trabajan en la NASA, y una de ellas le dice a las otras dos, es que yo estoy muy cansada porque hago y hago y hago y no llego a ningún lado y las estoy viendo crecer a ustedes, ¿no? Y ella les dice, no es que me ponga mal que ustedes estén creciendo porque que cualquier avance es un avance para todas, pero me duele yo no crecer. Claro. Y se me hizo claro, o sea, yo estoy feliz de ver a muchas mujeres y qué bueno y sostenernos, pero también el sistema está hecho para que nos veamos como competencia. Exactamente. Está hecho para que nos deshumanicemos entre nosotras, ¿no? Está hecho para que nos hagamos cómplices de las propias estructuras que nos siguen lastimando. Y es algo que yo siempre le recuerdo a la gente. Cuando veo estas colegas, compañeras, que luego traicionan a otras mujeres para crecer ellas, para ellas llegar a los espacios de poder y así, les digo, no se te vaya a olvidar que cuando estés entre ellos, nunca vas a ser parte. Ellos no te van a ver como un igual, porque están socializados para no vernos como iguales. Exacto. Somos nuestra propia red. Entonces, si llegas ahí, también hazlo sabiendo que hay muchas que nos estamos quedando atrás y que te necesitamos ahí, ¿no? Entonces, a mí eso sí también se me hace mucho, es de los procesos como más difíciles, porque sí es como, pues en qué momento puedo yo ceder de todas estas procesos que necesitamos para seguir teniendo trabajo, pero al mismo tiempo qué tanto puedo hacer sin traicionarme a mí y sin traicionarlas a ellas, ¿no? Y es difícil, a mí me cuesta mucho trabajo a veces pensar en si no soy incongruente, si no soy tibia, o sea, si no estoy haciendo lo suficiente, si podría hacer más, ¿no? Y no sé si hay una respuesta, o sea, la verdad es que he ido cambiando, he ido viendo, viniendo, pensando, reestructurando, pero esto que dices se me hacen ideas bellísimas, o sea, esta idea es que nos tenemos que aprender a cuidar entre todos. Yo también les he dicho, o sea, un puente no se sostiene de un solo lado. No. Y eventualmente si damos tanto, pues la persona que da se queda sin nada más que dar, ¿no? Claro. Y necesitamos que también se nos cuide, pero no en este sentido como bien simplista de, ay, las vamos a cuidar, no. O sea, porque ese no es el punto, yo no soy una persona incapaz,
para cuidarme a mí misma. Necesito que te posiciones, necesito que hables, necesito no que me defiendas, sino que no reproduzcas aquello que me lastima. Eso sí me ayuda. Lo demás finge, lo demás sigue haciendo que las cosas sigan igual, pero que tal vez esa persona en particular se sienta menos mal consigo misma, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, a mí esto de los sistemas creo que está muy hecho con ese fin, o sea, con el fin de que no creemos en comunidad, porque el individuo como ser solito en el mundo, pues es débil. Claro. No puedes contra todo, pero si nos unimos. Ahí es donde yo, por ejemplo, pienso ahora en las marchas, ¿no? Del 8M, y que veo que van poniendo vallas y van como protegiendo estas cosas simbólicas del patriarcado. Y porque no se protegen ni ellos, o sea, es el símbolo, ¿no? Claro. Y yo luego les decía, ¿por qué nos tienen tanto miedo? Porque unidas somos más. Por eso. Hacemos más. Claro. Sí. Pues sí, o sea, las mujeres solas en la calle no damos miedo, tenemos miedo, pero juntas en la calle damos miedo. Y por eso hablan tanto de nosotras, ¿no? O sea, claro. Siempre el otro día del 8M me encuentro, ¿no? Con ambas partes, ¿no? La parte de quien sí está de acuerdo, de quien sí observa el porqué y el para qué del movimiento. Y hay otra parte en la que pues se están quejando, ¿no? Y que son vándalas, están destruyendo pues algo que no les pertenece. Pero muchas veces nuestros cuerpos no pertenecen a los que nos violentan, claro, ¿no? Y nos siguen violentando, muchas veces. Y esa parte es la que a veces no se comprende, que no es tanto el que queramos nada más vandalizar, ¿no? Sino que hay veces que es tan poco escuchada nuestras peticiones, que tenemos que gritarlo, ¿no? Y que solitas vas a la fiscalía y nada más te escriben todo tu caso, y al momento en el que ya se necesita actuar, pues no hay ninguna garantía de que vas a ser protegida, ¿no? Y entonces este tipo de situaciones, al no ser escuchadas, pues tenemos que alzar la voz. Claro. No hay manera de ser escuchada si no alzas la voz, ¿no? Y pues esta doble forma de ver el 8M, muchas veces me da como, pues a veces hasta risa, ¿no? Porque muchas veces no sabemos de qué trata un movimiento, claro, y lo estamos satanizando, lo estamos juzgando sin antes reconocerme que puedo ser yo una de las personas que pueden estar desaparecidas, una de las personas que pudieron haber golpeado a un novio, o incluso que por la calle. Claro que a todas nos ha pasado, a todas nos ha pasado que nos han faltado al respeto, y aún así decir que estamos locas se me hace un poco incongruente a veces, no lo sé. Digo, no es como por juzgar tampoco, pero creo que sería importante el ponerte en esa misma situación y reconocerte que también te puede suceder. Sí, a mí me pasa mucho que intento ser muy, muy cuidadosa, y como tú misma lo estás haciendo ahorita, muy consciente de que los procesos son distintos, ¿no? Y una parte de lugares y a veces de privilegios, pero también de recursos que tenemos como personales, ¿no? O sea, recursos de redes, de conocimiento, de un montón de cosas. Entonces yo trato como de ser comprensiva con la gente cuando no están familiarizadas con los movimientos, y decir, bueno, a ver, ¿de dónde está partiendo? Pero sí se me hace muy, muy difícil entrar, por ejemplo, a redes al día siguiente del 8M y ver la cantidad de comentarios horribles que les ponen a las mujeres, ¿no? Que marcharon. Horribles. Porque hay mucha violencia en red, porque justo como se vuelve medio impersonal, o sea, hay un avatar, hay un usuario, no te lo dirían de frente. Yo estoy segura que no te lo dicen de frente, pero se esconden, ¿no? A través de una pantalla.
y veo estos comentarios horribles, violentísimos, que dan miedo, que son amenazas muchas veces, y yo pienso, cuando vienen sobre todo, por ejemplo, de mujeres, pues sí, o sea, es que a lo mejor emocionalmente es un poquito más fácil pensar, pues yo no soy como esas locas, o sea, a mí no me va a pasar. No les pasó por eso. Y claro, pues eso yo lo veo como un ejercicio de autoprotección, pero lamentablemente pues pasa. Claro, y no, no por eso, o sea, o tampoco creo yo que deberíamos de pensar que quien no va a la marcha o quien no milita no tiene una idea precisa de lo que es ser mujer, ¿no? O sea, tampoco va por ahí, sino que si no ayudas, pues tampoco detengas, ¿no? O sea, se está luchando hasta por las personas esas personas que están comentando, ¿no? Se está luchando por todas nosotras, no nada más por las que van ahí. Sí, ¿no? sí, o sea, yo también lo veo así, ¿no? O sea, las mujeres que van a la marcha, yo las admiro mucho porque ponen el cuerpo. Ponerte físicamente en un espacio de riesgo es algo muy valiente, no todas lo hacemos, pero justo muchas militamos, ¿no? A mí se me hizo muy bello que una colega, que fue mi estudiante hace unos años, compartió así como el feminismo también es leer a las mujeres que no leíamos, porque ese es mi feminismo, o sea, mi feminismo en aulas es recordarnos que las mujeres siempre han sido sabias, siempre han estado y que necesitamos reconocerlas, ¿no? Ese es el mío, así milito todos los días. Hay gente que todos los días hace otras cosas y todos los esfuerzos suman. Y eso lo agradezco como de tener esta conciencia de decir, sí, no hay formas más importantes, hay diferentes formas y cada una va a aportar, y como bien dices, o sea, va a aportar para las que lo están haciendo y para las que no lo hicieron y para las que estuvieron en contra, porque al final somos todas. Todas. No vamos por las que piensan igual que yo. Vamos por todas porque somos parte de un mismo colectivo. Entonces, sí, a mí eso me parece como bien fundamental entenderlo. Y justo esto, ¿no? De también ver, eso está pasando en las calles, ¿qué está pasando, no? En las escuelas, en los 8M. A mí eso también me preocupa mucho. Creo que de ahí justo salió esta idea de hablar de este tema, porque yo decía, bueno, ¿sí estamos haciendo o solo estamos fingiendo que hacemos para el 8M, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, ahorita que lo platicamos, digo, ay, pues a lo mejor más bien el 8M visibilizamos desde las instituciones, pero seguramente cada una de nosotras todos los días está aportando. El problema es que no se nos está dando ese espacio de mostrarnos, no se nos están dando estos contextos en los que podamos vincularnos y sostenernos y justo potenciar, ¿no? Nuestras capacidades de cambiar el mundo, pero lo estamos cambiando cada una en su momentito, ¿no? Sí, o sea, no necesariamente tendrá que ser de una forma específica, ¿no? El apoyo al movimiento feminista no necesariamente tiene que ser justamente en las calles. Lo ideal sería que también se pudiera hacer, ¿no? Pero no solamente existen esos espacios. Y justo como dices, en el espacio educativo, yo creo que es donde más se puede hacer algún cambio, ¿no? De hecho, he estado leyendo mucho a Claudia Corol, que ella propone las pedagogías feministas. Y ella comenta, y junto con el colectivo Pañuelos en Rebeldía, comenta que todo acto dentro de una escuela es político. Todo, porque tiene que haber una postura que tú llegas a tener, una postura para seguir, para perpetuar las ideas que ya se están, que ya tenemos por sí desde hace muchos años, o para cambiar a una ideología en donde haya mayor integración de todos con todos, pues, o sea, que haya mayor cuidado de todos nosotros. Y también trabaja mucho sobre estas redes pues comunes entre mujeres
primero para poder sostenernos, porque yo no digo que a lo mejor los hombres no nos entiendan, no crean que lo que hacemos es distinto a lo que ellos hacen, pero solo nosotras sabemos los dolores por los cuales pasamos, ¿no? Solo nosotras sabemos si en algún momento tuvimos que venir con un cólico menstrual muy fuerte y aún así nos tuvimos que presentar, o si en algún momento tuvimos que trabajo de cuidados en casa o algún enfermo o nuestro hijo enfermo, por ejemplo las personas con hijos, y estar pensando en nuestro hijo mientras estamos acá. A mí alguna vez me ha tocado traer a mi hijo aquí a los salones. Mis alumnos siempre son muy amables y lo reciben muy bien, pero me ha tocado también trabajar en lugares donde no me lo han permitido, en donde me han incluso hasta sancionado por no ir, ¿no? Por primero ir a ver a mi hijo, ¿no? Y bueno, no se hable de espacios donde he ido a estudiar, que también me han preguntado si me pienso embarazar o no, o trabajos que no son a lo mejor en educación, en donde me han hecho, bueno, hace mucho, estaba muy chiquita, me han hecho hacerme prueba de embarazo. O sea, imagínate, estas violencias siguen ocurriendo y pues visibilizarlas nos ayudará a pensar en cómo resolverlo, ¿no? No es fácil resolver algo que no sabes que existe, ¿no? O que piensas que eso solamente le pasa a algunas personas, ¿no? Sí, y ahorita que hablas de las pedagogías, a mí durante la pandemia te digo que yo andaba muy rota, ¿no? Y a mí me salvó mucho encontrar a una colectiva, la colectiva Magenta, que trabaja en Ciudad de México y que trabajaba un pequeño como seminario en línea, un club, no sé cómo llamarlo, porque estaba fuera de la academia, pero era un espacio donde hablábamos justo de pedagogías feministas, ¿no? Y te juro que era como el momento más esperado de mi semana, porque era donde me sentía menos sola. Claro. No me sentía sola y ahí fue donde yo empecé a abordar como estas visiones que luego se me hacía muy raro porque yo decía, ay, pero parten mucho como de humanizar al estudiante, ¿no? O sea, ¿por qué nos tienen que enseñar esto? Pues porque nos enseñaron a deshumanizarlos desde un principio, ¿no? Y ahí llegué justo a través de estas teorías, un poquito a las teorías del cuidado, de la ternura, y se me hizo muy bello poder resignificar. Porque entonces, como hablábamos al principio, parece que el cuidado pues es un ejercicio de opresión, ¿no? Es una exigencia, es una carga impuesta a las mujeres por nuestra calidad de mujeres. Pero después dije, tal vez el cuidado, como ya mencionaste, también es revolucionario. Claro. También está cambiando el mundo. Cuando aprendemos a cuidarnos a nosotras mismas y a cuidar de las otras, estamos haciendo un cambio significativo porque nadie nos está exigiendo eso. Más bien nos están exigiendo lo contrario. Vela como competencia, destrúyela, avanza por encima de, ¿no? Saca más puntos, gánale en esos concursos. Y acá es bueno, o sea, vamos a hacer esto, pero sin olvidar que desde nuestros actos de revolución podemos sostenernos, podemos contenernos, podemos consolarnos, ¿no? Y eso se me hace como, creo que no implica que cambie el mundo, implica que cambie cómo decidimos accionar esas estrategias en el mundo, ¿no? Y sí, o sea, yo sí creo que todas estas experiencias que tú cuentas como mamá, pues también tienen que ver con eso, ¿no? ¿Quién estaba ahí tomando esas decisiones? ¿Por qué eran tan insensibles? ¿Por qué no te cuidaron? Justo, porque nadie te cuidó en ese momento, ¿no? Sí, claro, en ese afán de nosotras cuidar, porque yo lo hago yo creo que lo hago con mucho amor, o sea, a mí me gusta cuidar, más no me gusta que me lo atañen como que es mi obligación, ¿no? O sea, claro. Tienes que, o es parte de lo que tú sabes hacer, o es parte de tu vocación, ¿no? O tendrías que ser muy tierna y muy paciente con los estudiantes porque eres mujer, ¿no? Y me gusta más hacerlo porque a mí me gusta, porque yo quiero hacerlo, ¿no? Claro. No porque
la sociedad me lo comente. ¿No? Sí, que justo esto que dices, cuando hablo, por ejemplo, de ternura, que se confunde en ser así como chiquito, bonito, así, ay, no, no, eso no es nada más la ternura, o sea, la ternura es saber que tú estás en un espacio de poder y no ejercer el poder para lastimar al otro. Justo. Eso es ser tierno en estos espacios políticos, el saber que yo sé que el sistema te puedo avanzar, puedo adelantarme, pero no lo voy a hacer porque está mal, porque hay un ejercicio ético que me lo debería de impedir, ¿no? Entonces creo que es pensar también desde otros espacios esos propios conceptos, ¿no? Que los han asociado a la debilidad, a la feminidad, pero ser femeninas, ser mujeres no está mal. No. Nunca estuvo mal, ¿no? Y no es ser débil. Exacto. Y entonces yo a veces pienso cuánto poder está en saber que podría lastimar a alguien y no hacerlo, ¿no? Saber que podría humillar a alguien como en las viejas prácticas educativas, muy masculinas, hay que decirlo, y no hacerlo, ¿no? En corregir, sí, claro. En cuestionar, sí, pero hacerlo siempre desde este reconocimiento humano, desde este sostén emocional de decir, pues es mi trabajo, o sea, yo a veces eso se lo digo a los estudiantes cuando están haciendo tesis o en coloquios, así, que les digo, mi trabajo es cuestionar tus avances, porque al final, y eso lo he estado hablando últimamente, hay una incomodidad en aprender, porque si yo no me siento, no me reto un poquito, pues reafirmo lo que ya sé. Entonces mi trabajo un poquito como profesora es llevarte ese límite de la incomodidad, de decir esto podría estar un poquito mejor. Pero para eso no tengo por qué agredirte, no tengo por qué violentarte. Incluso puedo sostenerte y decirte, yo sé que lo puedes hacer. Y yo sé que tienes la capacidad y tienes el deseo y impulsar esas emociones positivas, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con estas otras visiones de decir, no lo estamos haciendo porque sea nuestra naturaleza, no lo estamos haciendo porque sea nuestra obligación, estamos diciendo porque es nuestra forma de cambiar el mundo. Claro. ¿No? Lo estamos haciendo porque el mundo nos lastima y nos negamos a seguir reproduciendo ese dolor en otros. Y entonces a mí sí se me hace... Y justo, ¿no? Esta visión de como este espacio de reflexión sobre estas nuevas formas de pensar la educación, que también yo creo que tienen que ver con mucho con el hecho de que hayamos llegado tantas mujeres, ¿no? Y tantos grupos que históricamente estuvimos fuera de los espacios educativos, ¿no? Porque ni como estudiantes ni como docentes. Y ahora estamos tantos, se supone, esperaría yo que eventualmente haya más diversidad. Pero dentro de este marco en el que parece que empezaron a abrirse espacios diversos, pues parece que empezamos, ¿no? A cuestionar. Sí sé que también hay mucha gente pues que los reproduce, los internaliza, pues se vuelve otra vez parte de ese sistema, pero también hay mucha gente que está permanentemente cuestionándolos y resistiéndolos. Creo que también eso tiene que ver con por qué estamos tan cansadas. Sí, estamos sosteniendo demasiado, ¿no? Este trabajo de cuidados, a pesar de que no es remunerado, a pesar de que no es como tal visibilizado, es lo que sostiene la vida, ¿no? Lo que sostiene la vida social, ¿no? O sea, tanto también aquí en las universidades, porque no puede surgir una academia sin que los estudiantes, sin que los estudiantes puedan estar tranquilos, bien cuidados, en confianza, se sientan seguros en donde están, ¿no? O sea, no puede haber sostenimiento de los procesos educativos si no hay ese cuidado también de ese sostenimiento que se nos está atañendo a las maestras, ¿no? No dudo que habrá algunos maestros que lo hagan también, claro que sí, pero sí es importante visibilizar esa parte que aparte de que no se paga, es la más fuerte o la más importante de trabajar, ¿no? Porque al final yo, claro que estaré en las clases dando lo que yo pueda en cuanto a, o lo que yo sé, dando lo que yo sé en cuanto a teoría, en cuanto a práctica dentro de sus
labores como psicólogos educativos en mi caso, pero necesitamos reconocer que también también estos espacios van a darte como este apoyo y sí, no, yo como que creo mucho esto del trabajo como de sostenernos unas a las otras, ¿no? O sea, siento que es muy importante, creo que justo hacia allá queríamos dirigir en algún momento como la charla, ¿no? ¿Cómo estamos sobreviviendo estos espacios? Porque no solo los estamos viviendo, o sea, la verdad es que hay tantas cosas que operan en nuestra contra que tenemos que aprender a sobrevivir, ¿no? O sea, hemos tenido que buscar estrategias impresionantes y que pueden ir en muchas partes y como bien mencionas, también los compañeros lo están haciendo, pero es que las violencias que nos atraviesan son diferentes. O sea, no está, es el mismo lugar y tenemos muchísima diferencia en cómo ese lugar nos trata, nos exige, todo, o sea, todo es distinto. Y entonces creo que sostenernos entre nosotras tiene que ser la clave específica, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro primer acto revolucionario como mujeres en un espacio? Hermanarnos. Y no en este sentido también así como simple y ay, somos hermanas todas. No, no es cierto. O sea, podemos ser incluso estar en competencia real por los trabajos, podemos también como tener muchos de estos espacios en los que no coincidamos con algunas ideas, en las que nuestras posturas sean incluso completamente opuestas una de la otra, pero al final reconocer que el enemigo jamás es la otra, el enemigo siempre es el sistema. Eso es contra lo que estamos y eso es lo que creo que a veces se nos olvida a ratitos y no lo juzgo porque es fácil que se te olvide, es muy sencillo que de repente digas, ay, ¿quién era el malo, no? ¿Quién es el malo, no? Pues ella se quedó el trabajo y yo no. No, pero hay algo que hizo que eso pasara. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho justo hablarlo desde estos espacios de redes, de autocuidado, de cuidados colectivos, porque sí, o sea, sí estoy convencida, así como en lo más interno de mi corazón, que es lo que a mí me ha llevado a permanecer en este espacio. Si hay una razón por la que no me he rendido, es porque ha habido otras mujeres que me han sostenido y me han alentado. Por eso yo no me he ido de aquí. Sí, necesitamos saber qué estrategias de afrontamiento podemos tener para este tipo de situaciones, ¿no? Y reconocer en la otra pues esa red, esa comunidad que necesitamos, ¿no? O sea, al final de cuentas, como tú dices, o sea, a lo mejor no podemos ser las mejores amigas quizá porque no tengamos cosas en común, ¿no? No porque a lo mejor yo tenga que odiarte a ti o tú tengas que odiarme a mí o a la otra o a quien sea, ¿no? Sino que tengamos este momento de darnos cuenta de que justamente contra quien tendríamos que ir debería de ser como el sistema, ¿no? Y para tener escuelas pues más democráticas, menos opresivas y más colaborativas, creo que sería importante el reconocer a la otra, formar redes de apoyo que nos vayan llevando de la mano a todas a mejorar nuestra labor docente y bueno, obviamente políticas que ayuden a que no haya tanta precariedad laboral, ¿no? Claro. Porque también sí hablamos de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero no hablamos también de lo más importante, que pues persiste esta precariedad laboral porque no hay espacios dignos de trabajo, no hay seguridad laboral y no hay pues ninguna ley quizá o existen algunas normas, ¿no? Normas que pueden ayudar a reducir los riesgos psicosociales, pero al final de cuentas no lo ponen en práctica. Claro. ¿No? Entonces, aterrizar todas estas cosas a la vida de la vida educativa, al proceso educativo, aterrizarlo
para poder mejorar la calidad de todos nosotros como maestros, todas nosotras como maestras, ¿no? Es importante también esa parte, ¿no? No nada más el observar lo que pasa o sea, aquí en la forma en la que socializamos con los demás, sino en ver más allá, claro, ¿no? Y no nada más decir, ok, es que solamente tiene burnout porque está cansada, ¿no? Pues sí, porque está cansada. Exacto. Porque se le exige demasiado, ¿no? Porque tiene que hacer muchas cosas a la vez. Y esa exigencia no solamente es a lo mejor de las escuelas, sino desde más atrás, ¿no? Desde el capitalismo en el que vivimos, de que tenemos que estar produciendo y produciendo y no pararnos más que a decir, bueno, esta cuestión que está pasando es porque tú te sientes mal, ten una pastillita, vete a terapia y ya sigue trabajando, sigue produciendo, ¿no? Claro. No nada más necesitamos seguir produciendo y seguir reproduciendo estas formas de ver la vida, ¿no? Sino que también observemos hacia lo que realmente tenemos que cambiar, o que se podría o se debería, o la utopía de cambiar el sistema, ¿no? Claro. Pero nunca olvidarnos de eso. Sí, también. Yo creo que es importante no olvidarnos de a quién, o sea, qué intereses reportan ese tipo de estructuras, ¿no? Porque no son para nosotras, o sea, y ni siquiera es para los hombres en general, o sea, en general es para gente con mucho recurso, para gente con mucho poder, que no es la colectividad ni de hombres ni de mujeres, ¿no? Y a veces se olvida porque pues parece que tenemos ahí como nuestra ganancia, como que, ay, pues ya creciste, ya tienes más méritos, pero al final la desigualdad está tan marcada que no vamos a llegar a nada hasta que justo esas estructuras, como esas dinámicas, no se modifiquen. Y yo, o sea, yo quiero también retomar esto que dices, que me parece así fundamental, que suena feo, sí suena feo esto de no tenemos que ser amigas, pero no tenemos que ser amigas de todas las mujeres, eso también es muy deshumanizante, ¿no? Porque también tenemos capacidades de dañar, tenemos capacidades de ser, pues sí, de tener perversidad, sí, es parte del ser humano, pero también tenemos mucha capacidad para construir, como decías, para sostener la vida. Y a veces tenemos que encontrar la gente con la que tenemos esa afinidad. Tenemos afinidades, a veces por cuestiones de gustos, a veces por cuestiones de áreas, a veces incluso contextuales, ¿no? Pues estamos en el mismo espacio, pero eso no, o sea, no deberíamos de apuntar a un espacio irreal en el que todas seamos amigas y todas nos queramos y seamos así como, no, eso no es el objetivo. Justo el objetivo es, que creo que tú lo dijiste tal cual, reconocernos en la otra. O sea, sin importar quién seas tú, tienes una cualidad que es idéntica a la mía, que es ser mujer en este sistema. ¿No? Y eso me parece bien importante. Pues no sé si quieres que ya vayamos cerrando la charlita. Sí, claro. ¿Cómo la vas? Pues bueno, siento que es un espacio muy bello. Te agradezco mucho que hayas venido a platicar conmigo. Siempre me gusta mucho platicar, siempre ha sido como un placer escucharte y que encontremos esto, pero ahora bueno, nos tocó estar aquí en este espaciecito. También ojalá que haya más mujeres que nos escuchen, que si en algún momento quieren compartir sus experiencias, pues se sumen. Y también, pues un poco recordarnos que tal vez no estamos cambiando el mundo en la medida que quisiéramos, pero al menos nos estamos recordando que no estamos solas impulsando ese cambio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Vivi. Gracias a ti y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias.